The sweetest songs are sung by lovers in the moonlight. The sweetest days are the days it used to be. The saddest words I ever heard were words of parting. Todo se andará, con Natalia González y Vlad Grigoret. Muy buenos días a todos, estamos aquí en otro programa más de Todo se andará. Como habéis podido comprobar, en esta ocasión estoy yo solo. No puedo preguntarle a Natalia qué tal está, como hago todos los programas, con lo cual nunca lo sabremos. No sabremos qué tal está Natalia en esta ocasión. Hemos decidido hacer el programa individualmente esta semana para ver un poco qué tal sería este cambio de formato, para probar cosas nuevas. Al final es lo que nos gusta. Cada semana y cada programa intentamos hacer lo que nos apetece y esta vez ha tocado así. Así que allá vamos. Al ponerme con esta idea, se me plantearon varios problemas evidentes. El primero de ellos es que obviamente es la primera vez que hago yo esto solo. Yo nunca he hecho un podcast solo, nunca he hecho ningún vídeo para nada, nunca he hecho esto yo solo. Entonces, claro, es nuevo para mí, que en principio es lo que me motivaba para hacerlo realmente, para ver qué tal la experiencia, que tampoco es que sea, ¿sabes? No es lo más difícil del mundo, obviamente. Pero es interesante. Cambia bastante la dinámica porque ahora mismo Natalia diría lo que opina y yo tendría mi tiempo para pensar, mi tiempo para escuchar lo que dice y reflexionar acerca de ello y darme ideas, etcétera, etcétera. Pero en este caso estoy yo solo. Y uno de los problemas de estar solo es que lo que estáis escuchando ahora mismo es un audio de WhatsApp muy largo que os mando, en vez de mandaros por WhatsApp o por Telegram o lo que sea, os lo mando a YouTube y ya cada uno lo escucha cuando quiere y como quiere, ¿no? Entonces, claro, es difícil hacerlo interesante, porque realmente tiene que ser interesante lo que dice esa persona para poder y querer escucharle durante 20 minutos o el tiempo que sea. Y dicho esto, voy a poner una canción para ambientarnos un poco en el tema que me apetece hablar hoy, así que allá vamos. Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de las orillas. Esto que estáis escuchando es Rocío Jurado. A lo mejor no es lo que se esperaba la gente, a lo mejor al decir, bueno, el Vlad este, a ver qué escucha, a ver qué nos pone, yo qué sé, nos va a poner aquí cualquier cosa. Pues no, Rocío Jurado, una reina. Todo esto viene porque además de ser un temón, que espero que YouTube no me lo censure y no me ponga nada y ¡ay, copyright! No sé qué, no pasa nada. Aparte de ser un temón, viene a cuento de que justo ayer vi un tuit que me hizo pensar en esto, que decía que lo verdaderamente punk hoy en día, según esa persona, es escuchar a Rocío Jurado. Y claro, yo viendo eso, obviamente lo que pienso es ¿por qué? ¿Por qué lo verdaderamente punk es escuchar a Rocío Jurado? ¿Y qué significa además lo verdaderamente punk? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser punk en esta vida, hoy en día, en el siglo XXI, en 2021? Y efectivamente, de eso quiero hablar un poco, a ver qué pensáis vosotros cuando me escuchéis y me digáis, tú, Vlad, te he escuchado y lo que dices es totalmente falso y lamentable y cállate. Pues perfecto, y si te gusta, pues mira, también me lo dices. Yo lo que pienso al leer eso y lo que me hace pensar que quiere decir esa persona, etcétera, 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 es que lo que normalmente teníamos asociado a ser algo punk, los valores que se le asocian, suelen ser, o yo creo que solían ser combativos, violentos, punzantes incluso, ¿no? Y quizá esos valores hoy en día hayan caducado o tengan otro significado o queramos darle otro significado, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece interesante, porque que algo sea punk es algo deseable. Y si ese concepto se reconvierte y pasa de una violencia hacia el sistema y
y hacia lo establecido, digamos, que has entendido toda la vida, y ahora me vendrán todas las personas que sí que saben mucho más del tema, que yo obviamente no tengo ni idea, y me dirán, hombre, lo que está diciendo es una tontería. Pues sí, pero que esa reconversión de todos aquellos valores tradicionales que han tenido ese concepto a lo que entiende una persona cuando le dices, me apetece mucho ponerme a escuchar a Rocío Jurado, a Manolo García y a quien sea, ¿no? A mí me parece interesante porque ¿qué significa exactamente eso? ¿Y por qué Rocío Jurado? A ver, que alguien me lo explique. Una de las cosas que más he notado grabando este episodio hoy, y que estoy notando actualmente en el presente mientras lo estoy haciendo, obviamente, es que es mucho más complicado de lo que suena y de lo que parece y de lo que yo pensaba, porque una cosa es ponerse a hablar de lo que te apetece en ese momento, de lo que piensas, de lo que puedes traer interesante a esa conversación, y otra es cuando te presentas en el momento de darle a grabar y a ver qué sale, y es la misma sensación de tener una hoja en blanco y tener que hacer un trabajo, ponerte a escribir, etcétera, 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 etcétera. Es exactamente la misma sensación, borras, pegas, cortas todo el rato porque lo estás haciendo fatal realmente y tú lo sabes y no quieres que salga un resultado monstruoso. Y un poco la introducción del capítulo ha sido por ese motivo, porque así me quito de encima ese peso de empezarlo. ¿Y cómo lo he empezado? De la forma más sencilla que he pensado. He dicho, mira, he visto un tuit esta mañana y lo voy a poner. Voy a hablar de él. No he dicho absolutamente nada de él, porque simplemente lo he introducido, he puesto una canción que me apetecía escuchar y punto. Pero ya he roto el hielo, ¿no? Yo creo que ese era mi objetivo y lo he conseguido. Y lo que he dicho al principio también. En este momento estaría aquí Natalia diciéndome, hombre, Vlad, pero Rocío Jurado es una maestra de tal o de cual. Me haría una pregunta, ¿no? Esa pregunta me haría pensar cosas que ahora mismo no estoy pensando, porque obviamente esa pregunta me la está haciendo ella y yo no puedo hacerme esa pregunta porque no está en mi cabeza, como todos entenderéis, ¿no? Y por ello es uno de los motivos por los que yo admiro un poco más aún, que yo lo hacía de antes, claro, a nuestro amigo Alberto, que fue uno de los motivos que nos inspiraron a crear Todos Andará, porque el año pasado, hemos hablado de esto alguna vez ya, creó su podcast en marzo, semanas antes del nuestro, y él lo que hacía era exactamente esto. Él escogía un tema cada semana del que le apetecía hablar él solo, en su caso, y se ponía a hablar, lo grababa, lo editaba y lo subía, y para adelante. Y nosotros vimos eso y dijimos, es que esto es increíble, esto podemos hacerlo nosotros y darle nuestra forma, ¿no? Nuestra forma era una conversación de dos, que lo cambia todo, absolutamente todo. Pero claro, ahora estoy en su lado y lo veo. Y una cosa, por ejemplo, que yo nunca había pensado o nunca me había parado a pensar tanto como lo hago ahora, mientras estoy grabando, es los espacios y los silencios. Cuando estás en una conversación, el ritmo de la conversación lo marcan las dos personas, pero los silencios son algo más o menos común, que no hay ningún problema que haya en una conversación normal, y obviamente va a haberlos, es inevitable, ¿no? Tú terminas de decir tu frase, terminas de hablar y obviamente a lo mejor pasan 2 segundos hasta que la otra persona responde porque está pensando, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando estás hablando tú solo, y más algo que vas a subir y quieres que la gente escuche y no se aburra ni diga, ¡buah, madre mía, lleva 10 minutos hablando de nada! Que al final es lo que va a pasar. Es como que te paras a pensar mucho más en esos silencios, ¿no? Y si se merecen un espacio o no lo merecen, si los tengo que borrar después artificialmente y cortar y que no se note o no, es algo que no me había parado a pensar realmente hasta ahora. Había pensado, y obviamente es algo que yo soy muy consciente de frases que tengo, muletillas, etcétera, etcétera. Uno de mis mayores defectos quizá en este trabajo, profesión, etcétera, etcétera, radiofónico, es la de veces que digo, ¿sabéis? Es un problema muy grave realmente porque corta el ritmo de la conversación y del discurso y lo estoy haciendo actualmente mientras hablo de ello, es algo inevitable. Supongo que no es inevitable, es algo que con el trabajo, con la práctica y con todo aquello se mejora obviamente.
porque es algo que yo también notaba hace unos años cuando estaba en la universidad y estaba en Filmaníacos, en aquel programa de radio que teníamos hablando de cine, lo mejor que he hecho en la vida. Ahí también lo notaba. Al principio del todo era muchísimo más evidente y además hacía cosas que ahora creo que no hago. Hacía ruidos con la boca, hacía sonidos. Acabo de hacer uno. ¿Lo habéis escuchado? El sonido aquel al terminar la frase. Son cosas inevitables que yo creo que nadie se da cuenta hasta que se graba y se escucha. ¿Sabéis? Y ahí es cuando dices, ¿por qué todo el rato estás diciendo esto? ¿Por qué repites tanto esta palabra? ¿Por qué tardas tanto en decir lo que quieres decir? Y de repente eres consciente de cómo hablas y de todos los errores que cometes, ¿sabéis? Y no pasa nada en una conversación normal, en la calle, nadie te va a decir, oye, Vlad, de verdad me molesta mucho que te repitas tanto, no sé. Yo repito mucho, ¿sabes? Termino la frase muchas veces con, ¿sabes? Y es algo que repito y no pasa nada. Nadie me va a decir, oye, Vlad, me molesta mucho eso. Y si lo dice, es un sinvergüenza y ya está, se acabó. Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Me pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Estamos escuchando Parque Triana de El Bicho. De nuevo lo pongo porque me apetece, porque suena increíble, es una canción genial que me encanta. Y dicho esto, y tras dar un trago de agua muy necesario, que por cierto es algo que no te das cuenta también hasta que te pasas hablando mucho rato seguido, que yo creo que la gente, por lo general, nadie está 10 minutos o 20 o 40 hablando sin parar. Normalmente no, a menos de que, no sé, las únicas ocasiones que se me ocurren, aparte de hacer lo que estoy haciendo yo ahora, un podcast o lo que sea, un vídeo de YouTube, lo que sea, me da igual. A lo mejor, yo qué sé, si está dando una presentación, en el trabajo, en clase, lo que sea, pues sí. Pero no suele ser normal estar media hora hablando sin parar. Que es algo que yo no me quejo porque no me callo nunca. Pero ahí es cuando te das cuenta de que la garganta se te seca siempre. Y parece que te atragantas tú solo, parece que tienes unas manos en tu cuello que te ahogan porque no puedes decir la siguiente palabra sin toser o lo que sea. Y así estoy yo un poco. Pero bueno, dicho esto, voy a hablar un poco de algo que ya también he comentado en otras ocasiones, porque es uno de mis temas centrales, yo creo. Y es lo necesario y lo importante que es el silencio. El silencio del que he hablado antes, pero esta vez un poco más general y más en todos los ámbitos que nos rodean en nuestra vida. El silencio es una cosa muy infravalorada, 100%. El que me diga que no, que realmente no hay ningún problema con el silencio, nunca se evita, tal, me está mintiendo y está feo. No mintáis nunca. El silencio es una cosa que se evita a toda costa. La gente hace todo tipo de cosas por evitarlo. Cosas que nunca te darías cuenta realmente hasta que estás ahí. ¿Sabéis? Y además es algo que a mí personalmente no me ocurre, o al menos pienso que no me ocurre. Pero sí que hay gente que siente auténtico pavor y ya ni siquiera lo intenta evitar a toda costa, sino que lo odia con toda su alma y tiene que llenar ese espacio siempre. Ni siquiera hablo en una conversación con otra persona, sino ya en todos los ámbitos de la vida. Hay gente que... Yo entiendo más o menos por qué lo harías, pero hay gente que realmente es incapaz de irse a dormir, por ejemplo, sin tener nada de fondo. Hay gente que va a dar un paseo o va al transporte público y no llevar cascos, por ejemplo, es algo que realmente les mata por dentro. Y yo lo entiendo perfectamente. Porque me ha pasado de sentir esa necesidad y decir, aquí me falta algo y esto no me gusta, ¿sabéis? Yo lo entiendo. Pero siempre suele venir por el mismo motivo, siempre. No es por no gustarte lo que estás escuchando en ese momento que consideras silencio. Porque al final el silencio no es absoluto. Siempre está acompañado por otro tipo de ruidos que existen en esta vida, ¿no? Y dependiendo de dónde estés, etcétera, etcétera. Entonces no es que no te guste lo que acompaña esos ruidos, etcétera, etcétera, conversaciones ajenas,
coches, todo. No es que evites eso, yo personalmente creo que no se hace por ese motivo, sino más bien por el run run en tu cabeza, a lo mejor incluso, o el no saber ocupar ese espacio físico o mental que muchos a lo mejor llamaríamos incluso aburrimiento. Muchas veces se confunde el silencio con aburrimiento, ¿sabéis? Y repito, no es centrado en las conversaciones, porque eso ya hablaré de ello, sino más bien en todo lo demás de nuestra vida. En el día a día te vas a un momento aleatorio de tu día, te vas a las 4 de la tarde del 17 de diciembre de 2020 y en ese momento a ver si estabas escuchando algo de fondo o tenías algo de fondo, si estabas escuchando música, viendo la tele o estabas realmente en silencio en tu casa o en la calle o donde sea. Si tuviera que jugármela diría que sí que había algo de fondo o sí que estabas escuchando, sí que estabas haciendo algo. Y yo creo que la base de todo es evitar el aburrimiento. Esa es la clave, el aburrimiento. El aburrimiento nos da miedo. Es algo que se asocia con el silencio, o al menos yo lo estoy asociando con el silencio, y es algo que también nos da mucho miedo, el aburrimiento, ¿sabéis? No nos gusta, a nadie le gusta. También es verdad que, claro, tú le preguntas a alguien, ¿tú te aburres o te gusta el aburrimiento o es algo que te gusta o tienes una opinión? A lo mejor le preguntas a alguien qué opina del aburrimiento, si le da miedo, si lo evita, si tal, y te dice que le da igual, que nunca ha pensado en esto, que el aburrimiento no tiene una opinión sobre ello, y lo veo muy válido, la verdad, porque tampoco es algo que te levantes y digas, hoy voy a pensar sobre el aburrimiento. No lo creo, pero yo creo que la clave está ahí, ¿sabéis? La clave está en ocupar ese espacio para no aburrirse, y ese espacio realmente es el silencio del que hablo, ¿sabéis? Ahora sería un buen momento para preguntarle a Natalia qué opina ella sobre esto. No sé si estaría de acuerdo conmigo en que ese silencio que intentamos evitar es realmente aburrimiento o no. No sé, vosotros ya me diréis cuando me escuchéis esto. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day, you know I don't... Y como yo tampoco puedo evitar siempre ese silencio y ese aburrimiento del que hablo, os he puesto Feel Away de Slow Tie, James Blake y Mount Kimball. Y con esto voy terminando ya el episodio de hoy de Todo se andará. No sé hasta qué punto estoy satisfecho con el resultado porque lo he comentado ya. Me ha parecido bastante más difícil de lo que suena ponerse a hablar solo, sin tener nadie ahí compartiendo y dándome feedback, que se suele decir, ¿no? Pero yo creo que lo he usado un poco a modo de libreta casi, de mostrar un poco lo que pasaba por mi cabeza estos días, que en este caso ha sido un poco esto, el silencio, Rocío Jurado y poquito más. Y si a alguien le ha interesado, pues yo seré muy feliz con ello, y si no, pues no pasa nada. Y con esto podemos despedirnos por esta semana de momento. Ya me diréis qué opináis sobre esto. Os leeré, os escucharé y de todo. Y muchas gracias por estar aquí una semana más. Y como diría Natalia y como digo yo en esta ocasión, nos vemos el próximo domingo y todo se andará. It's the last goodbye, I swear. I can't rely on a dime a day love that don't go anywhere. I learn to cry for someone else. I can't get by on an odds and ends love that don't ever match up. I heard all you said and I took